Hay nombres grabados en el silicio de la historia que el tiempo ha decidido olvidar. Hoy damos por sentado que el mundo de las computadoras le pertenece a Occidente, a grandes como Microsoft, Intel o Apple. Pero hubo una época, no hace mucho tiempo, en la que un titán de Oriente los miró a todos a los ojos y los doblegó. Imagina una corporación capaz de acaparar el 90% de la cuota del mercado de un país entero. Un monstruo de la ingeniería que fabricó las consolas de nuestra infancia, y esta sentó a la mismísima Intel en un banquillo de los acusados e incluso le ganó. Además, humilló al gobierno de los Estados Unidos construyendo la supercomputadora más rápida del planeta. Y sí, hablamos de nada más y nada menos que Nippon Electric Company, o también conocidos como NEC. Esta es la historia de cómo se construye un imperio tecnológico invencible y de cómo el ego, el hardware propietario y la implacable llegada de los estándares globales pueden reducir ese mismo imperio a cenizas. Así que prepárate, porque hoy vamos a destripar pieza por pieza el auge y la brutal caída del verdadero gigante de Japón. Te invito a que vayas por tu desayuno, ponte el pantalón porque vamos a comenzar con esta poderosa historia. Pero antes, un pequeño mensaje de nuestro sponsor. Espera un momento, ¿quieres conseguir tu Windows y tu Office totalmente legal y a un precio realmente bajo? Pues aquí te traigo el mejor sitio confiable donde puedes comprar tu licencia tanto como para Office como para Windows, y también si los quieres comprar en paquete, ¿por qué no? Porque aquí vas a poder conseguir desde el mismísimo Office 2016 Professional Plus hasta el Office 2024 Home. Y déjame decirte que no tienes nada de qué preocuparte, porque te los traigo con un descuento del 62%. Y si te preguntas qué hay para activar tu Windows, pues vas a poder encontrar desde la licencia de Windows 10 Home hasta la de Windows 11 Pro. Y no solo eso, porque no voy a permitir que te comas el precio completo, y te traigo un descuento del 50% para tu licencia de Windows. Y como bien te lo dije, si quieres combinar y comprar tanto como Office como Windows 11, también están en descuento del 62%. Así que corre y compra tus licencias. Pero ahora sí, continuemos con este video. Para entender el fracaso masivo, primero hay que entender el origen. Viajemos a 1899. Japón se estaba modernizando a un ritmo frenético. Esto durante la restauración de Meiji. Entonces, Kunihiko Iwadare, un hombre con más visión comercial que el inventor del contenido descargable o DLCs, funda Nippon Electric Company. Pero no lo haría solo. Se alió con Western Electric, la rama de manufactura de AT&T en Estados Unidos. Sí, NEC fue la primera empresa japonesa de la historia con capital extranjero. Literalmente los estadounidenses les enseñaron a hacer negocios, pero durante décadas se dedicaron a hacer centralitas telefónicas, cables y equipos de radio. Todo esto es aburrido, pero en los años 50 descubren los transistores y entonces dirían algo como: ¿y si mejor hacemos calculadoras gigantes que ocupen una habitación entera? Entonces, amigos míos, así es como nacen las series NEAC, Nippon Electric Automatic Computer, de computadoras centrales o de mainframes. Pero aquí hay que hacer una pequeña pausa corporativa, pero muy importante. En 1977, su presidente de aquel entonces, Koji Kobayashi, acuñó el concepto que definiría todo el futuro de la empresa, el mantra CIC, o Computer and Communications. Su idea, aunque revolucionaria, era que el futuro pasaba por fusionar la potencia de las computadoras con las redes de telecomunicaciones. Y vaya que lo hicieron. Esto explica perfectamente cómo evolucionaron de hacer cajas de transistores aisladas a controlar la infraestructura y la red entera de Japón. Pero el verdadero punto de inflexión, el gran Big Bang de la informática personal nipona, llegaría en el año 1976, con el TK-80. Este armatoste que te presento no era una computadora personal o una PC. Amigos, esto era un kit de entrenamiento, porque básicamente te vendían una placa expuesta con cables al aire que tenías que programar en hexadecimal y además rezar para que esto no te explotara en la cara. Pero aunque esto suena bastante a cacharreo, fue un éxito absoluto. El TK-80 despertó la fiebre por la computación personal en Japón, creando hordas de entusiastas de la electrónica que hacían fila en el barrio de Akihabara. Entonces, de esta placa base, NEC se dio cuenta de que había dinero real en el mercado doméstico. Pero entonces, en 1979, lanzaron el PC-8001, el verdadero abrelatas de las microcomputadoras en los hogares, y paralelamente coexistían en el mercado sin ser una simple evolución directa. Pero en 1981 lanzan la PC-6001, la primer gran computadora doméstica enfocada a las masas en Japón, que compitió ferozmente en el mercado contra los equipos de Sharp y Fujitsu. Pero lo que no sabían es que con este equipo estaban sentando las bases de su imperio. Entonces llegan los años 80. IBM estaba dominando el mundo de las PC, pero hay que recordar que Japón es una fortaleza inquebrantable. ¿Pero por qué?
Pues es básico por su complejo idioma. El japonés tiene miles de caracteres kanji y el hardware occidental de la época, solamente con sus limitados 8 bits de resolución de texto, no podía renderizarlo sin que la máquina se sobrecalentara y dejara de funcionar. Pero aquí es donde NEC pone las cartas sobre la mesa. Agarran el éxito de sus máquinas anteriores y en 1981 lanzan el PC-8801. Hablemos de esto un segundo. Si son fanáticos de los juegos de rol japoneses o JRPG y les encantan las franquicias como YS Snatcher o esas maravillosas novelas visuales, pues quiero decirte que todo esto nació aquí. Históricamente el PC-88 fue una de las plataformas dominantes absolutas del mercado de los 80, un ecosistema brutal donde las compañías como Falcom o Enix se hicieron millonarias. Pero presta atención, si esos juegos daban escalofríos no era solamente por los pixeles, porque mientras la PC occidental sonaba pitidos agónicos de altavoz interno que parecía un microondas muriendo, las computadoras de NEC venían armadas con el alma de los JRPGs, los chips de síntesis FM de Yamaha, como el mítico YM2203 y también el YM2608. Tenían hardware dedicado procesando bandas sonoras orquestales y solos de bajo brutales, por lo que tanto como el sonido como los gráficos cimentaron su dominio, y de ahí saltaron a dominar las oficinas y posteriormente absolutamente todo el mercado con su hermano mayor, el todopoderoso PC-9801, el cual llegó en el año 1982. Tenía hardware dedicado exclusivamente a renderizar kanjis a velocidades absurdas, por lo que decir que llegaron a tener un monopolio absoluto del 90% constante es simplificarlo demasiado. La cuota del mercado fluctuaba según el año, pero eran el depredador alfa indiscutible. Y ojo con esto, porque con el tiempo el PC-9801 no solamente dominó las oficinas, sino que se convirtió en el estándar definitivo para los videojuegos de PC en Japón. Bueno, esto a finales de los 80 y a principios de los 90. Pero esta belleza generó una esquizofrenia corporativa hilarante, una guerra civil interna, porque literalmente NEC competía contra NEC, así que NEC arruinaba NEC. La división del PC-88 se peleaba a muerte por los recursos contra la división del PC-98, y el caos interno era tan absurdo y la fragmentación tan ridícula que en 1989 intentaron apagar el incendio sacando a la venta el PC-98DO. Era un monstruo híbrido con un interruptor mágico que te dejaba ejecutar tanto el software del PC-98 como el del PC-88. Literalmente una solución de hardware carísima para intentar unificar una propia crisis corporativa. Pero una historia de corporativos no es nada sin su propio canibalismo puro, pues en 1983, un año antes de que Apple presentara la Macintosh, NEC sacó una máquina traída del futuro, el PC-100. Venía con un ratón de serie, una interfaz gráfica color y se podía usar el monitor en vertical u horizontal. Una máquina incluso adelantada a su época. Pero aquí surge una pregunta: si era tan buena, ¿qué le pasó? Pues esto es una historia trágica a nivel del Apple Lisa o la Commodore Amiga 3000. La división de NEC que fabricaba el PC-98 vio al PC-100 como una amenaza a sus bonos de fin de año y literalmente sabotearon a su propia empresa. Le hicieron el vacío en distribución, eliminaron la publicidad y dejaron morir al PC-100. Prefieren asesinar el futuro antes que soltar el monopolio del presente. Así que sí, este es fuego amigo en su máxima expresión. Pero ya que estamos hablando de monopolios, hablemos de los componentes internos. Los primeros PC-98 usaban procesadores Intel 8086, pero NEC pensaría, ¿por qué les tenemos que pagar a los estadounidenses si podemos copiarlo y todavía mejorarlo? Y así, amigos míos, es como nacen los procesadores NEC V20 y el NEC V30, los cuales llegarían en el año 1984. Eran clones compatibles con la arquitectura x86, corrían a una frecuencia de 8 a 16 MHz, utilizaban un humilde conector DIP de 40 pines y además estaban fabricados a unos enormes 3000 nanómetros o 3 micrones y consumían solamente 1.5 watts de energía. Entonces Intel, enfurecida por este atrevimiento, los demandó por robo de microcódigo. Fueron años de juicios, Intel Corp versus NEC Corp. Pero, ¿qué pasó en esta pelea? Pues algo curioso. NEC había demostrado que utilizaron el método de sala limpia, es decir, ingeniería a la inversa sin ver el código original, tal cual como lo digo en la historia de Compaq. Se trataba como si hubieran puesto a unos monjes ciegos a copiar un libro guiándose solamente por lo que escuchan. Y podemos decir que esto no es un juicio cualquiera. Hoy en día sigue siendo el caso fundacional de derecho tecnológico sobre si le puedes poner o no los derechos de autor a un microcódigo. Pero NEC no solamente vivía de copiar de Intel, llegaron a ser el fabricante número 1 de semiconductores del mundo, incluso por encima de Intel, de Toshiba, de Hitachi, y pues todos querían ser como ellos. Y no está de más decir que su división NEC Electronics era un titán colosal. Desarrollaron la brutal arquitectura V60 y V70 a finales de los
años 80, y este chip era tan avanzado que competía al mismo nivel que el legendario Motorola 68K. Hacían chips para estaciones de trabajo, sistemas industriales y enrutadores de red. Pero, ¿qué llegaba de NEC a Occidente en los años 90? Pues sus periféricos, sus monitores multisync, que eran el santo grial de las pantallas CRT, sus unidades lectoras de CD-ROM que estaban en todos los equipos clónicos del mundo, y en cuanto a oficinas y universidades, sus durísimas computadoras portátiles Versa eran sinónimo de prestigio empresarial, por lo que NEC nadaba en un océano de dinero gracias a su monopolio de las computadoras. Pero la directiva veía como Nintendo, una empresa que hasta hace poco vendía cartas de Hanafuda, se llenaba los bolsillos con la Famicom. Entonces NEC, que ya dominaba el mercado de los ordenadores y se consideraba la dueña tecnológica de los hogares japoneses, pensaron que si ya tenían los microprocesadores y además la infraestructura, ¿qué tan difícil podría ser hacer cajas de plástico para jugar? Y así fue como decidieron dar el salto de los teclados corporativos a los controles de botones, y entonces crearon una subsidiaria llamada NEC Avenue para gestionar adaptaciones de juegos arcade y desarrollo de software, y se aliaron con Hudson Soft, los creadores de Bomberman. Y atención, porque Hudson no era un socio menor, ellos diseñaron gran parte de todo el hardware de la consola, y así nace en 1987 la PC Engine, también conocida como TurboGrafx 16 en Occidente. Pero algo raro es que mucha gente dice que NEC mintió vendiéndola como una consola de 16 bits, pero la realidad era pura maravilla arquitectónica. La CPU principal era la HUC6280, una copia modificada del procesador MOS 6502 de la NES, que además corría 7.16 MHz, o sea, era de 8 bits, pero tenía dos procesadores gráficos que generaban 16 bits de pura gloria visual. Y en cuanto al formato físico, este era increíble. Usaban las HUC Cards, unas tarjetas del tamaño de una tarjeta de crédito, además elegantes, que tenían conectores de 38 pines. Pues en Japón la PC Engine hizo lo impensable, porque superó temporalmente en ventas a la todopoderosa Famicom de Nintendo. Pero obviamente hay que aclarar que su éxito masivo fue principalmente en Japón, y nunca lograron romper el dominio global de Nintendo. Pero es cierto que sí que mantuvo una ventaja frente a la Mega Drive de Sega durante una buena parte de finales de los años 80. Bueno, también a principios de los 90 en territorio nipón. En Estados Unidos fue un fracaso porque la hicieron gigante y poco atractiva, pero en su tierra eran los reyes absolutos. Pero bueno, si te pusiste el pantalón, pues abotónalo, porque en 1988 NEC hace historia, lanzan el CD-ROM al cuadrado, incluso años antes de que Sony nos intentara convencer de que inventaron la rueda con la PlayStation, pues NEC ya estaba metiendo voces digitalizadas y bandas sonoras en CD para el mercado masivo, y más tarde perfeccionarían esto con la espectacular Turbo Duo, que juntaba la consola y el CD en un solo equipo bellísimo. Pero vuelve lo malo, porque aquí comienza la arrogancia corporativa. En 1990, a NEC se le sube el ego y decide intentar acabar con la Game Boy de Nintendo. Lanzan la PC Engine GT o Turbo Express. Era un equipo técnico hermoso, una consola portátil que corría los mismos juegos de sobremesa y además tenía una pantalla LCD a color activa. Pero esto tenía un problema, costaba $300. La pantalla estaba plagada de píxeles muertos de fábrica y devoraba 6 pilas AA en menos de 3 horas. Era un agujero negro de energía y por si fuera poco, te vendían un sintonizador para ver televisión en ella. Así que sí, era el pináculo del hardware innecesario. Pero después de equivocarse con la SuperGrafx del 1989, una máquina enorme con forma de motor de automóvil carísima, que solamente tuvo 5 juegos miserables, llegó el precipicio absoluto, la PC-FX, que llegó en el año 1994. El mercado le daba el salto a los polígonos 3D, pero ¿qué hizo NEC? Pues fácil, sacar una consola con forma de módem vertical. Sus especificaciones algo extrañas, con una CPU NEC V810 RISC corriendo a 21.4 MHz. Pero ¿cuál era el problema de este bicho? Apenas tenía hardware para 3D. Tuvieron un delirio de mercado. Creyeron que el futuro no eran los polígonos de Super Mario 64, sino el video real interactivo, o FMV. Por eso le integraron un chip dedicado a decodificar video JPEG en movimiento a 30 FPS. Apostaron todo a la animación interactiva y se estrellaron contra la pared. Pero lamentablemente no solo fueron víctimas de su obsesión con el FMV, también fueron víctimas de llegar demasiado tarde a la competencia tecnológica frente a las bestias poligonales que ya eran la PlayStation y la Sega Saturn, por lo que la PC-FX terminó siendo una máquina abandonada que encontró su nicho, como la reproducción de novelas visuales, simuladores de citas y por supuesto juegos eróticos, porque pues sí, la bestia de NEC se convirtió en la máquina oficial de los consumidores de contenido para adultos japoneses con hardware JPEG dedicado, y por supuesto toda esta pérdida de dinero en consolas fracasadas terminó provocando la venta y posterior desmantelamiento
desmantelamiento de NEC Home Electronics, fragmentando la empresa desde dentro. Pero los años 90 llegaron con una crisis brutal que arrasó con todo Japón, el estallido de la burbuja económica japonesa, la cual surgió entre 1990 y 1991. La economía colapsó, las empresas japonesas dejaron de gastar, y por supuesto NEC comenzó a perder licitaciones gubernamentales y empresariales claves frente a Fujitsu, que era muchísimo más agresiva bajando los precios en medio de esta crisis. Así que en un intento desesperado por conquistar Occidente y además generar ingresos rápidos, NEC tomó una decisión algo sucia. Se fusionaron con la marca estadounidense Packard Bell, creando Packard Bell NEC. Si tuvieron una PC en Europa o América en los años 90, pues probablemente era uno de estos grandes gabinetes grises económicos. Parecía una jugada maestra, pero Packard Bell tenía una tasa de devoluciones muy alta por componentes defectuosos. Entonces esta decisión se convirtió en un agujero negro financiero que le costó a NEC miles de millones. Y aún así, mientras sus consolas y computadoras sufrían, su división de chips tocaba el cielo, porque si tuvieron una Nintendo 64, jugaron gracias a NEC, porque ellos fabricaban el procesador principal, el mítico VR4300, derivado de la arquitectura MIPS de 64 bits, con diseño de SGI. Entonces NEC lo fabricó con una litografía de 350 nanómetros, logrando que corriera 93.75 MHz, consumiendo solamente 1.8 watts, un milagro térmico que evitaba que la consola necesitara ventiladores. Pero ya que hablamos de consolas, NEC también fue la fábrica encargada de construir el ataúd de Sega, pues en 1998 fabricaron el chip gráfico Power VR 2, esta para la Sega Dreamcast. Pero ojo, el diseño era de los británicos de Videologic, pero NEC era la fábrica que lo imprimía a 250 nanómetros, y este bicho era capaz de procesar 3 millones de polígonos por segundo. Era un chip brillante, pero NEC literalmente imprimió el motor del último automóvil que Sega estrelló contra el muro del mercado, y al mismo tiempo estaban dominando las telecomunicaciones. Fieles a su principio corporativo del CIC, no inventaron el internet desde cero, pero fueron la infraestructura clave detrás del ecosistema iMode de NTT Docomo, y además lideraron el despliegue absoluto de las redes 3G. Fueron los padres del fenómeno de los teléfonos móviles Galápagos Keitai, porque mientras en Occidente jugábamos a la serpiente en un Nokia 3310, los NEC de los principios de los años 90 eran naves espaciales. Para que se hagan una idea, modelos como la serie NEC N502IT o el mítico N900i ya integraban pantallas de color de alta resolución, conectividad total y videollamadas. Eran el futuro atrapado en el espacio-tiempo japonés que no servía de nada fuera de sus fronteras. Y en el año 2002 dieron un golpe geopolítico colosal, el Earth Simulator, una supercomputadora vectorial masiva. Usaba procesadores de la serie SX6 fabricados a 150 nanómetros. Para que vean la magnitud técnica, cada nodo tenía 8 procesadores corriendo a 1 GHz, y este bicho costó 350 millones de dólares y alcanzó los 35.86 teraflops. Así que Estados Unidos tuvo que invertir miles de millones en IBM para no quedar en ridículo frente al gobierno japonés. Pero el orgullo estadounidense no se podía quedar así. La humillación fue tal que en el año 2004 IBM contraatacó con la supercomputadora Blue Gene L, superando finalmente al gigante japonés y recuperando la corona para Occidente. Pero bueno, hagamos una pequeña pausa. ¿Recuerdas el imperio intocable del PC-98? Pues colapsó totalmente por la llegada masiva de los estándares abiertos. Pero antes de rendirse, NEC hizo un último intento desesperado para modernizar su plataforma lanzando la serie PC-9821, la cual llegó en el año 1992. Le integraron un lector de CD-ROM de fábrica, gráficos mejorados a 256 colores y procesadores Intel 386 y 486. Este era un equipo bestial, pero esto era como ponerle rines de lujo a un carruaje de caballos frente a la llegada inminente de un tren de alta velocidad. Y ese tren fue la llegada del sistema 2V y Windows 95. Fueron golpes letales, porque el software ya mostraba el japonés sin el costoso hardware dedicado de NEC, pero el verdadero motivo de su caída fue que el mundo adoptó el estándar del PC IBM y Microsoft, por lo que fabricantes taiwaneses comenzaron a producir placas base y procesadores genéricos a un precio muy bajo. ¿Por qué pagar $3,000 por un equipo PC-98 propietario o un flamante PC-9821 cuando un clon taiwanés hacía lo mismo por $800? Entonces pasaron de dominar un 60% del mercado de forma cómoda en los años 90 a ver cómo sus ventas colapsaban de forma irremediable. Su intento posterior de sacar computadoras 100% compatibles con Windows, la línea PC98NX, fue inútil. Pero en los teléfonos móviles les pasó exactamente la misma desgracia. Cuando llegó el iPhone, intentaron sobrevivir sacando la línea de teléfonos inteligentes medias, y fueron un fracaso tan estrepitoso que en el año 2010 tuvieron que fusionar su división de móviles con Casio y Hitachi, solamente para intentar aguantar el golpe. Pero
pero perdieron tanto dinero que en el año 2013 terminaron cerrando la división por completo. Destrozados en el mercado de PC y aniquilados por Apple en la telefonía móvil, en el año 2011 anunciaron una empresa conjunta, Joint Venture, junto a Lenovo para su división de computadoras. Lenovo comenzó tomando el 51% del control y con los años fue aumentando su participación. Pero pon atención, porque esto es bastante importante. NEC no desapareció ni es una submarca vacía, aún mantienen participación en la sociedad comercial. Y en Japón, el logo de NEC en una computadora portátil sigue teniendo un peso, y además un respeto corporativo gigantesco. Es más, para compensar la caída en el mercado de consumo, impulsaron a gran escala su departamento de investigación e infraestructura. Hoy en día, sus sistemas de reconocimiento facial y biométrico se han convertido en uno de los negocios tecnológicos más importantes y dominantes de la compañía a nivel global, recuperando en las sombras lo que perdieron en las vitrinas. Así que es muy fácil juzgar a NEC desde el presente. Es muy tentador mirar atrás y decir que NEC fue arrogante, que se encerró en su propio ecosistema y que no supo ver la inmensa ola de la estandarización global que venía arrasando todo. Y pues sí, la realidad es que cometieron errores corporativos gravísimos. Se sabotearon a sí mismos, se aferraron a su hardware propietario hasta asfixiarse financieramente y desperdiciaron millones intentando remar en contra de un mercado que ya había elegido otro camino. Pero no podemos ni debemos quedarnos solamente con la imagen de la caída, porque sin NEC la historia de la tecnología moderna no estaría completa. Fueron los ingenieros de NEC los que nos regalaron la era dorada del JRPG en la PC-88. También fueron los que tuvieron la valentía de democratizar el CD-ROM en los videojuegos mucho antes que el resto de la industria. Y fueron ellos los que llevaron la síntesis FM a los hogares para que nuestras aventuras tuvieran alma sonora, y los que también mantuvieron viva la vanguardia en el diseño de semiconductores durante décadas. Y aunque hoy ya no vemos su logo brillante presidiendo nuestros escritorios, fueron absorbidos, fragmentados y relegados a las sombras de la infraestructura industrial pesada. Pero si crees que desaparecieron, pues te equivocas. NEC sigue siendo uno de los mayores proveedores mundiales de infraestructura de telecomunicaciones, un negocio que hoy es infinitamente más importante y vital para la empresa que cualquier legado nostálgico de la PC Engine. Su impacto sigue ahí, en el enorme porcentaje del mercado global de los cables submarinos de fibra óptica que conectan nuestros continentes en el fondo del océano. Si pasan por un aeropuerto moderno, el sistema de reconocimiento facial biométrico que les escanea el rostro probablemente fue programado por ellos. Y si hablamos de tecnología aeroespacial, NEC está literalmente orbitando sobre nosotros. Su división espacial sigue siendo vital para el gobierno japonés, fabricando componentes y sistemas espaciales clave para las misiones históricas de la agencia JAXA, como la sonda Hayabusa, la primera en traer muestras de un asteroide a la Tierra. ¿Recuerdas el mantra CIC o Computer and Communications de Koji Kobayashi en los años 70? Pues lo más irónico de toda la historia es que la visión de Kobayashi terminó siendo brutalmente correcta. NEC perdió las computadoras, perdió las consolas, también perdió los teléfonos, pero ganó las comunicaciones. Viven en la historia de los estándares de hardware y en la memoria de una industria que por un breve y brillante momento se inclinó ante el sol naciente. Y con mucha felicidad quiero presentarles a los miembros del canal. Tenemos a NBCD95, a Pablo Yesid, Adri Cirosu, al buen Alonso 14 y disculpa por equivocarme con tu nombre en el video anterior. También a Dam Dominio, a Diet Palar 1 y a Juan Manuel Rojas Hernández 2904. Les mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Muchas gracias por apoyar el canal. Y si te gustaría saber de algún tema en especial de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Estoy pensando en abrir un apartado de encuestas, donde ustedes mismos elijan el próximo tema del video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al Hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.